Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la demografía religiosa global, porque este tema, me topé con esta información y la manera que está presentada me agradó, porque creo que la intención es señalar un hecho real, que podemos verlo en muchas partes del mundo, donde este fenómeno ya está tomando control en muchas áreas, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos enfocándonos en esta situación y cómo la estamos enfrentando. ¿O qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que la iglesia está presentando en cuanto a este tema a sus feligreses? No que tengamos nosotros que vivir pendientes a todos estos detalles, pero es algo real que creo que debemos prepararnos para poder ser efectivos en este campo. Bueno, ya verán en sí lo que vamos a discutir y luego pueden darme su punto de vista y su comentario. Sería muy bueno que comenten en este video. Me disculpan, todavía estoy un poco enfermo y estoy tratando de mantener los videos al día para no fallar en cada semana con un tema nuevo de discusión para que continuemos con esto. Pero de todas formas, de todas maneras, esta noche voy a tratar de mantenerme en el recuadro para de esa manera poder hablar más de corrido y cubrir toda esta información lo más rápido posible para que no tomemos mucho tiempo. Bueno, comenzamos. Demografía musulmana y el gran engaño. ¿Por qué demografía musulmana y el gran engaño? Porque nos estamos basando en el Islam. La data que queremos presentar muestra todas las religiones principales, pero nos enfocamos en el Islam. ¿Por qué razón? Porque el Islam es una de las religiones que está creciendo a pasos agigantados y debido a un hecho en básicamente todos los países del mundo, pues esto no es algo lo cual nosotros podemos combatir por las razones que causan que ellos sean una de las religiones de más crecimiento. Así que vamos a comenzar con la discusión. Ok. Dice aquí, a diferencia de la subjetividad de nuestras esperanzas, sueños, especulaciones y fantasías más desesperadas, con sus cifras rígidas e inflexibles, la demografía nos obliga a afrontar la realidad. Esta data, de nuevo, es algo que fue generado por, no la data, sino la información que presento en esta noche. Es también creada por Joel Richardson. Este es su approach y su visión en esto. Yo solamente la estoy presentando para que ustedes piensen en ello y creen su propio criterio sobre este tema. Como dije, me gustaría que me compartan para ver cuál es, en modo de estudio, para yo saber cuál es la visión de la iglesia en cuanto a este tema. Si está bien él, si con la muestra que yo pueda tomar de las personas que ven en el video, si lo basamos igual que él, o si pensamos diferente, o qué cosas podemos sacar de esto por aquí. Pero dice que no importa cómo nosotros pensemos, esto es una realidad que tenemos que afrontar. La iglesia cristiana está a punto de enfrentarse a un gigante demográfico muy real. Conscientes de la magnitud de este inminente choque, algunos ya claman a los cuatro vientos para prepararnos para el enorme desafío que se avecina. O sea, esto nos va a desafiar, la cantidad de cómo está creciendo esa religión nos va a desafiar. Otros, sin embargo, parecen empeñados en adormecer a la iglesia. No se preocupen, dicen, el gigante sufrirá un infarto antes incluso de llegar al campo de batalla, vuelvan a dormirse. Es una manera de poner las cosas quizá un poco extrema, pero en cuanto a la situación que nos presenta esta data, sí es algo importante que estemos pendientes de esto. Así que vamos a continuar. Perdonen, la otra dirección. Las realidades demográficas actuales
dejan meridianamente claro que mientras la iglesia continúa reduciendo su crecimiento a nivel mundial, el Islam simplemente nos supera. Cualquier simple reconocimiento de estas tendencias demográficas dejará meridianamente claro que el Islam representa el mayor desafío que la iglesia cristiana enfrentará antes del regreso de Jesús. Ese es el mayor desafío. Si la iglesia está a la altura de este desafío, logrará cumplir con uno de sus llamamientos principales. Si no lo reconoce ni lo afronta, dice él, habrá fallado en cumplir uno de sus mandamientos más importantes antes del regreso de Jesús. Dice que los pastores cuya labor es cuidar de las ovejas no deben permitir que esto suceda. Se está refiriendo al evangelismo, mis hermanos. Si nosotros no nos preparamos para ser efectivos en un evangelismo tratando de abordar a los musulmanes, vamos a tener una lucha muy difícil. Si hay algo que he aprendido estudiando un poquito del Islam, no me considero ningún experto ni maestro en este tema, pero si hay algo que ellos debaten de entrada y son muy buenos en eso, es tratando de convencernos que nuestras escrituras han sido corruptas, que de una manera u otra en las traducciones que se han hecho, y tenemos muchas diferentes traducciones, pero sabemos que el mensaje se ha mantenido, ellos dicen que el mensaje no es el mismo. ¿Y cómo podemos discutir eso con ellos cuando ellos tienen una manera de discutir este detalle que es un poco difícil de poder presentar evidencia si no nos hemos preparado, si no lo hemos estudiado, cómo vamos a contestar, qué podemos decir? Sabemos que las escrituras son infalibles, sabemos que es la palabra de Dios, pero eso es un tema que ellos no aceptan. El que nosotros le digamos estas cosas, ellos no lo aceptan. Tenemos que buscar la manera de nosotros poder probar esto que estamos diciendo para entonces ponerlos a ellos en una posición donde ellos tengan que mostrar evidencia de estas cosas. Muchas veces no necesariamente es lo que digamos, sino cómo lo decimos. Y tenemos que mantenernos a ellos en la defensiva de su situación, de su religión. De nuevo, no me considero ningún maestro ni nada por el estilo. Solamente quiero compartir un poquito de esto porque he visto que pues los debates que he visto entre cristianos y musulmanes son bastante fuertes. También por la manera en que ellos se expresan, cómo ellos son, no permiten que usted hable. Usted le da el turno a ellos, pero después ellos no le van a dar el turno a usted, van a querer cortarle, van a querer cubrir lo que usted está diciendo y se tornan un poquito... no, vamos a ponerlo de esta manera. Yo pongo un debate entre un cristiano y un musulmán, y si la conversación no es muy amena, lo corto, porque llega un punto donde siento que lo que hacen es discutiendo y en cierto modo no estamos creciendo ninguno. Pero he podido recibir un poquito de cómo ellos presentan esas cosas y las cosas que les dicen, y mucha información está en conocer algunos de los pasajes más comunes del Corán en los que se puede citar, y el mismo Corán prueba que ellos están equivocados. Por lo tanto, es necesario identificar y exponer cualquier idea errónea dentro de la iglesia que le impida afrontar este desafío. Una de las mentiras más poderosas que se propagan en ciertos sectores de la iglesia se basan en una interpretación falsa, no solo de las escrituras, sino también de la demografía mundial. Esta mentira, que está infectando a muchos sectores de la iglesia, afirma que a través de una serie de batallas profetizadas, la religión del Islam simplemente desaparecerá por sí sola, quizás incluso muy pronto. Si no cree que esto se enseñe ampliamente, considere solo una pequeña muestra de comentarios recientes de varios maestros que expresan esta opinión. Si usted recuerda, varios videos para atrás, ya estuve hablando sobre el Salmo 83 y cómo se cree
en algunos sectores de que Israel va a pelear con estos países que quedan en ese anillo interno de Israel y que nos va a destruir, a conquistar y que ya no van a ser nunca más. Vimos cómo eso va contrario a las escrituras, en cierta manera, y creo que aquí están basando en en el mismo concepto, lo cual, pues entonces entendemos que lo más probable es que tengamos que buscar un poquito más profundo para ver si verdaderamente esto es algo que va a desaparecer o esto es ese, ese enemigo contra el que vamos a batallar en los últimos días antes del regreso de Jesús. Y no me refiero a batallar como una guerra normal, sino en aspecto espiritual, en tener que presentar testimonio, en evangelizar, en llevar la palabra, en compartir el evangelio con estas personas para que ellos también puedan ser impactados por el Espíritu Santo y que la palabra haga lo que Dios dictó que hiciera en ese momento para que ellos puedan recibir arrepentimiento y la gracia de Dios los cubra para que puedan ser salvos también. Porque de eso se trata, de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Tanto debemos de preocuparnos por aquellos que están a nuestro lado, nuestros familiares más cercanos, nuestros vecinos, pero también está otro grupo de personas que es un grupo bien grande. Pero vamos a ver las opiniones, qué nos muestran estas opiniones en esta noche. Ok, no hay necesidad alguna de advertir a la novia de Cristo, la iglesia, sobre algún mito islámico inexistente. El Islam no existirá para cuando comience la semana 70. Estas son las palabras de Sean Osborne Lomax. Ni siquiera conozco quién es la persona, pero esas son sus expresiones. Él piensa que el Islam desaparecerá de una manera u otra. No tenemos por qué preocupar a la iglesia con estos detalles. El Islam ha existido desde el siglo IV y cada vez se fortalece más. Cada vez son más las personas que practican esta religión. En sí es una visión política, no necesariamente una religión, porque ellos lo que buscan es el control mundial y el beneficio propio. Pero aquí David Reagan dice, la guerra del Salmo 83, lo que les estaba diciendo, seguida de la guerra de Ezequiel 38, resultará en la aniquilación de casi todos los ejércitos de las naciones musulmanas de Oriente Medio. Oriente Medio quedará reducido a cenizas. Hay dos guerras que se indican con mayor probabilidad antes o justo al comienzo de la tribulación. En mi opinión, esas guerras prácticamente aniquilarán a los musulmanes de Medio Oriente. O sea que, visto desde el punto del estudio que les presenté, Israel cometería 30 holocaustos comparados con el que ellos sufrieron al tratar de destruir a todas estas naciones que viven cerca de ellos. Algo un poquito difícil de procesar porque la data y la historia no nos muestra que ese sea el modus operandi de Israel, sino más bien ellos viven en la defensa. Pero estas son las opiniones de esta persona. Como dije, solamente estoy presentando esto aquí y dando un poquito de mi opinión, pero sin tratar de afectar lo que estamos viendo. Así que voy al próximo. Ok, el Islam es solo otro sistema que será aniquilado antes de que el anticristo instaure el suyo. La batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38-39 acabará pronto con la amenaza islámica antes incluso de que el anticristo aparezca. Los días del Islam están contados mucho antes del imperio del anticristo. Nathan Jones. Su análisis me suena un poco raro porque creo que el imperio del anticristo y esa batalla de Gog y Magog son algo relacionado y él dice que esto sucederá mucho antes. Pero, de nuevo, su análisis, lo más seguro, él no piensa que el anticristo va a venir de esta religión. Vamos al próximo. Gary Stearman
Dice, la percepción de que el Islam se está fortaleciendo y unificando ha llevado a muchos a suponer que los musulmanes lograrán su objetivo. Ciertamente los líderes islámicos de Oriente Medio lo creen, pero también parece que esta creencia está empezando a convencer a la sociedad occidental e incluso a los cristianos. Y esto a pesar de que la profecía bíblica anuncia específicamente una destrucción sin precedentes del Islam en una gran guerra venidera. No sé a qué profecía él se refiere, pero sí habla de una destrucción que la llevará a cabo Jesús cuando regrese, que es lo que nosotros les hemos mostrado aquí. Les hemos mostrado los pasajes bíblicos que muestran que cuando Él regrese, Él destruirá a Edom, a Moab, a los diferentes enemigos de Israel, que fue lo que hablamos cuando hablamos sobre el Salmo 83. Pero, de nuevo, son opiniones de algunos maestros que enseñan esto y que, pues, pudiera ser que ellos tengan la razón o no tengan la razón. Veamos las estadísticas, leamos la palabra y estemos pendientes, porque las señales están por todos lados. Un factor que estos hombres obviamente no han reconocido es la realidad demográfica actual del mundo musulmán. Muchos creen erróneamente que la mayoría de los musulmanes del mundo viven en el Medio Oriente, en el Oriente Medio. Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría de los musulmanes viven fuera del Oriente Medio. De hecho, casi la mitad de todos los musulmanes del mundo viven en los 4 países de Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh. Estos países cubrirían la mitad de todos los musulmanes del mundo, básicamente, en solamente 4 países. Y existen 57 países que son islámicos, me parece que son 53. No recuerdo ahora. Pero de esa cantidad, en 4 de ellos vive la mitad. Son los países que más musulmanes hay. Indonesia tiene una población musulmana de 202 millones. Pakistán de 175 millones. India 161 millones. Y Bangladesh 145 millones. Sin embargo, ni el Salmo 83 ni Ezequiel 38-39 estos 2 pasajes que algunos afirman erróneamente que pronto exterminarán a los musulmanes y al Islam a nivel mundial, incluyen a ninguna de estas naciones. O sea que más de la mitad de los musulmanes viven en estas 4 naciones que no van a ser tocadas por esa guerra del Salmo 83, como ellos dicen. Creemos que es una oración en sí, no una profecía. Y la profecía de Ezequiel 38-39, que pues tampoco menciona a estas naciones. Como ya les mencioné, la gran mayoría de los musulmanes del mundo vive fuera de Oriente Medio. Hoy en día hay más musulmanes en Francia, 3.5 millones, o en Alemania, 4 millones, que en el Líbano, que solamente hay 2.5 millones de musulmanes. Vemos que las proporciones de cantidad de personas, y esta data es bastante al día, esta data no nos muestra que la cantidad de musulmanes es poca y tampoco nos muestra que estas guerras que podemos ver o justificar a través de la palabra vayan a atacar a los países principales de esta que son musulmanes. Todavía lo que se discute y lo que la data muestra y la evidencia tanto escritural como esto es información demográfica que obtuvimos del internet. No parece ser que una cosa concuerde con la otra. Vamos a ver. Así pues, aquí es donde una mezcla de profecía bíblica y fantasía choca con la cruda realidad demográfica. Si enumeramos todas las naciones que alguna vez se han sugerido como parte del Salmo 83 y Ezequiel 38-39, esto aún representaría menos de 1/3 de la población musulmana mundial total. Si desaparecieran todos y cada uno de los soldados de todas las naciones mencionadas en el Salmo 83 o Ezequiel 38-39, esto representaría menos del 2% del total de 1.600 millones de musulmanes en el mundo.
Entonces, el hecho de que solo el 2% de los musulmanes del mundo sean derrotados significa que los otros 1.600 millones dejarán de existir o que se convertirán repentinamente a una nueva religión. Si usted ha visto, cuando sucede algo en contra de un país musulmán, lo que genera en los demás es un deseo de unirse para defender a ese país solamente por el hecho de pelear contra, usted lo sabe, Estados Unidos e Israel. Los dos países a quienes ellos llaman Satán y Big Satán, o a Satán y Big a Satán, algo parecido. Pero quieren llamarle como que son del diablo. Eso es lo que vemos en esto que se comenta aquí. Ya vemos proporciones, por cientos y todo esto que nos muestra que las cantidades son bien limitadas y que lo que estamos diciendo no concuerda con las realidades que estamos enfrentando y viviendo. Vayamos aún más allá. Imaginemos que cada persona en cada una de estas naciones desapareciera sin dejar ni un solo superviviente, hombre, mujer o niño, algo que nadie siquiera sugiere que vaya a ocurrir. ¿Cómo cambiarían esto las cosas? ¿Acaso el Islam sería exterminado? ¿Cómo afirman los negacionistas? Ni mucho menos, perdón. De hecho, seguirá habiendo más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. El Islam continuará teniendo más seguidores que el cristianismo protestante a nivel global. Los musulmanes seguirían siendo una fuerza vasta y dinámica en todo el mundo. Veamos las estadísticas actuales. Ok, este detalle es importante porque cuando veamos las estadísticas vamos a darnos cuenta de otras cosas. Y algo que voy a mencionar antes que lleguemos a las estadísticas es que cuando vemos el Islam, sí, algunos pueden decir, sí, pero unos son chiitas, otros son suní, y ellos entre ellos pelean y no se llevan. Pero cuando se trata de pelear contra Estados Unidos o contra Israel, muchas veces se unen, no necesariamente siendo de las mismas tribus, de los mismos clanes. Eso es algo que siguen siendo la misma cantidad de musulmanes. Pero cuando hablamos del cristianismo, hay algunas religiones que se cuentan como cristianismo, pero nosotros vemos esas religiones como sectas, no necesariamente como cristianismo, porque no están llevando el evangelio puro. Eso nos lleva a enfrentar otra realidad. Somos menos todavía los cristianos para enfrentar la misma cantidad de musulmanes, porque tanto chiitas como suní necesitan del evangelio. Y además de estas otras personas que vemos que no tienen un evangelio puro. ¿Cómo podemos ver incluso si todas las naciones mencionadas en el Salmo 83 sí, exacto, más de 2/3 de los musulmanes del mundo permanecerían, que fue lo que estábamos hablando de las proporciones. Las 4 naciones musulmanas más grandes del planeta no se verían afectadas. Sugerir que el Islam desaparecerá de la faz de la tierra varios años antes del regreso de Jesús es una fantasía. Ok. Ninguna negación, manipulación profética o interpretativa, ilusión o negación de la realidad logrará que el Islam desaparezca. Y es aquí donde todos los verdaderos pastores cristianos deberían preocuparse profundamente. Demasiados cristianos, en lugar de animar a la iglesia a obedecer a Jesús y cumplir la gran comisión, lo que les estaba hablando, que es lo que hemos sido llamados a hacer, predicar el evangelio, perdón, entre los musulmanes se quedan de brazos cruzados, soñando despiertos con el momento en que el Islam simplemente desaparecerá por sí solo. Eso no va a suceder. Es hora de que la iglesia despierte y se prepare. Se avecina un enfrentamiento. Su desenlace dependerá de nuestra respuesta actual. Si nosotros no hacemos algo, entonces no sabemos qué pueda pasar. Vamos a ver qué nos sigue por aquí. Ok, esta data que voy a presentar de aquí en adelante es data que yo saqué de AI y últimamente estoy haciendo eso para comparar lo que usted ve ahí con lo que AI dice, a ver si están en la misma línea o qué cosa. Hoy traté de hacer un thumbnail para el video
puse ciertas cosas y me dijo que no podía porque estaba hablando de una religión protegida. Yo dije, ok, que se supone que todas las religiones las tratemos por igual, pero aparentemente AI trata a esa religión como una protegida. Nada. Aquí tenemos en esta gráfica, quiero que presten atención, vea el cristianismo que muestra que tiene 2.515 millones. Esos son 2 billones de, de, de seguidores. El cristianismo, como le dije, eso incluye muchas ramas de religiones a las cuales se le conoce como cristianas, pero no necesariamente son de una palabra bíblica y un evangelio puro. El Islam muestra 2 billones de personas, que eso nos lleva a pensar lo que le estábamos diciendo. Estos números son del 2026. Yo le pedí a AI que me diera la información del 2026. La que tengo allí en la presentación, no estoy seguro, creo que no es 2026, creo que tiene unos cuantos añitos atrás, pero estaba bastante cerca. El crecimiento de estas religiones es mucho. Y aunque el cristianismo continúa creciendo, no crece con la misma rapidez que estas otras religiones. Especialmente el Islam nos está tomando terreno bastante rápido. Luego tenemos el hinduismo, que lo conocemos como las religiones que se practican en India. Ahí hay religiones con muchos dioses y muchas variedades más. De eso no conozco tanto, no he leído tanto sobre eso, pero pues sí, mayormente donde se practica esta religión. También sucede que muchas personas en Israel practican estas religiones raras. No sé por qué, dentro de su ceguera, pues ellos pueden moverse más hacia esas religiones que tratar de buscar otras cosas. Pero tenemos que continuar predicando el evangelio también a ellos. Unaffiliated, dice la parte roja, dice que es cerca de 1 billón de personas también, en 1.2 billones en hinduismo, 1.15 billones en unaffiliated, y budismo tiene 521 millones. El budismo es en Oriente y algunas áreas de Oriente Medio. Y el judaísmo muestran ahí que tiene simplemente como 15 millones de seguidores en el judaísmo. Así que esas son las estadísticas de las religiones en toda la población del 2026. Tenemos 2, 4, 6, 7... Tenemos cerca de 7 punto y pico de billones de personas en el mundo. No llegamos todavía a 8%, o al menos no lo muestra aquí dentro de las religiones. Puede que haya mucho más personas que no se identifiquen ni de una manera ni de otra y no están tomados en cuenta aquí. Estamos llegando cerca de los 8 billones, o creo que ya pasamos 8 billones recientemente en la población mundial. Es triste cuando de esa población mundial apenas una tercera parte es lo que le sirve al Señor. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Les digo por aquí, según las tendencias demográficas recopiladas por el Pew Research Center, esto es de AI, las poblaciones religiosas mundiales seguirán creciendo durante los próximos 5 años, para el 2031, y 10 años para el 2036. Los principales factores que impulsan estos cambios son las diferencias de las tasas de fecundidad y una edad media notablemente menor dentro de ciertos grupos religiosos, en particular el Islam y el hinduismo. Estas religiones procrean más que los cristianos. Esa es una de las razones principales que dije entre líneas al principio. Esa es la razón principal por la que ellos crecen, porque esos niños que crecen no tienen una opción, o quizás en ese punto ellos son más cometidos que nosotros. Nosotros somos muy
vamos a hablar en buen puertorriqueño, somos muy flojitos con nuestros hijos y permitimos que se alejen del cristianismo a tempranas edades, pero ellos como son indoctrinados en esta data del Islam y tienen que que aprenderse ciertas cosas de cierta manera a temprana edad, ellos son cautivados y ellos se mantienen en su religión, además de que viven con un constante acoso de que si ellos abandonan su religión, ellos estarían expuestos a perder hasta la vida. Y eso es un factor que los mantiene a ellos toda su vida en la religión que sus padres profesan, que es el Islam. En, en Occidente, nosotros permitimos y hablamos de lo que a veces se conoce como libre albedrío y permitimos que nuestros hijos a cierta edad elijan si van a continuar sirviéndole al Señor o no. Pero, desgraciadamente, muchas veces, si no hacemos un buen trabajo, nos toca entonces orar todos los días por nuestros hijos para que el Señor haga la obra en ellos, ya que nosotros quizás no hicimos el mejor trabajo. Me incluyo en eso. Y no es algo de lo que estoy orgulloso, al contrario, es algo de lo que todavía le oro al Señor, que Él continúe haciendo la obra en ellos y que la complete como en nosotros también, pero en, que salve a aquellos que necesitan todavía salvación, no solamente en mi familia, sino en todas las familias de Puerto Rico, de nuestra iglesia, de diferentes lugares. Oro por Israel, oro por los que están en guerra con Israel también, que ellos también puedan ser salvos, porque es lo que debemos hacer, orar por la salvación de las almas. El Señor es quien va a elegir quién se salva y quién no. Así que nuestra labor es orar y continuar predicando el Evangelio. Así que vamos a continuar. Aquí ya les leí esto por aquí. Y esta tabla, que quería mostrarla por aquí, ve que muestra el cristianismo 2.5 billones, el Islam 2 billones, hinduismo 1.2 billones, unaffiliated 1.15 billones, 520 millones de budistas y 14.8 millones de en el judaísmo. Yo pedí una proyección para 5 años y para 10 años. Vea cómo ese gap se va cerrando. Nosotros aumentamos vamos a poner 11 millones o 110 millones, mientras ellos aumentan 20 millones o 200 millones en sí sería el número. So, en 5 años ellos casi están al nivel con nosotros y en nuestro crecimiento va en decadencia, mientras el de ellos básicamente se mantiene, porque ya aquí tenemos menos de 10 billones o millones en sí, de 100 millones, mientras ellos todavía están subiendo 200 millones. Aquí déjeme traducirle lo que dice. Aquí dice que la religión cristiana está creciendo constante y mantiene el número mayor absoluto en lo que estamos mostrando acá. Pero de nuevo, eso es esa proyección a 10 años. Dice que el Islam es el grupo que más rápido está creciendo, la religión que más rápido está creciendo y expandiéndose a doble del average global que está expandiéndose las otras religiones. Ellos continúan expandiéndose. El hinduismo también crece a un rate estable y se mantiene en paso con el tren de todas las demás religiones. Los que no están afiliados a nada, ese número también está creciendo, pero en general con la población, aunque los números crecen, el porcentaje de población es menos. Eso pasa por la cantidad que son. Es cerca de 1.15 y sube a 1.17, luego a 1.19 aproximado. Todo esto. Pero está creciendo, pero el porcentaje
si buscamos el porcentaje en el año 2036, ese porcentaje de ellos será menor del que es hoy día. A eso es lo que se refiere. El budismo, el budismo tiene un crecimiento bastante flat, no tiene una pendiente mucha, como ves, 520 millones, 523 en 5 años, 525 en 10 años. Y eso eso es basado en las poblaciones de los que practican esta religión. Son personas de mucha edad y muchos de ellos, pues, su fertilidad está bajando, obviamente, y muchos están muriendo, pues, ese crecimiento va a ser menos marcado. En el judaísmo tiene un crecimiento bien modesto y está más bien concentrado en Estados Unidos y en Israel, que es donde vive la mayor parte de los judíos, que por esas razones es que esto está pasando. Dice que el crecimiento es bien modesto. ¿Por qué razón? Te voy a decir. Porque hay muchos judíos que están viniendo al cristianismo, están aceptando a Yeshua como su Mesías, están finalmente leyendo el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento y dándose cuenta que esto es una historia judía, que ese Mesías es un Mesías judío y que ellos se sienten parte de esto, y dicho por muchos de ellos, simplemente que su sentimiento de pertenencia a ese pueblo judío, en lugar de hacerse menos, se hace más. Cada día se sienten más parte de Israel y más, muchos de ellos tienen más un compromiso de tratar de compartir esa verdad que ahora tienen con los demás que ellos conocen. Muchas veces es difícil, muchos son expulsados de su familia, no quieren ya tener relaciones con ellos, pero la mayoría continúa orando y predicando el evangelio cuando puede a las vidas para asegurarse de que ellos también reconozcan que Yeshua es el Mesías. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya no nos queda mucho, creo que nos vamos a ir en negro por aquí. Ok, dinámicas de cambio. El cambio en la brecha de natalidad para mediados de la década del 2030, dentro de 10 años, eso es basado en el momento que esta data se toma. Los demógrafos proyectan un punto de inflexión histórico en el que el número anual de bebés nacidos de madres musulmanas comenzará a superar al de nacimientos de madres cristianas. Mis hermanos, ellos hablan del 2030. Esto está sucediendo ya en muchas regiones en Europa. Los musulmanes tienen entre 4 y 6 niños. La mayoría de las parejas de Europa y de Occidente tienen de 1 a 2 niños, como mucho. Así que ese número ya pasó. Ellos nos están superando y están creciendo mucho más rápido que nosotros por esa razón principalmente, como les expliqué, porque el rate de natalidad de ellos es más del doble de nosotros. Así que esa es una de las razones por las cuales el Islam está creciendo mucho más. La paradoja de los sin afiliación religiosa. Si bien el secularismo y el cambio de religión están aumentando en algunas partes de Norteamérica y Europa, la población sin afiliación religiosa está disminuyendo globalmente como porcentaje de la población total, debido a sus tasas de fertilidad son significativamente más bajas que las de las poblaciones religiosas. Ellos tienen menos niños todavía que los que somos religiosos. Así que esa es una de las razones. El desafío del Islam es sin duda grande, pero si tan solo una pequeña parte de la iglesia escucha la advertencia, decide obedecer a Jesús y se levanta para afrontar el desafío, entonces tengo plena confianza en que la iglesia puede vencer al gigante que se interpone en su camino. Esas son palabras de George Richardson, pero yo secundo estas palabras. ¿Por qué razón? Porque creo igual que si nosotros como iglesia nos levantamos y buscamos la manera de prepararnos para poder ser efectivos en un evangelismo contra estas personas que practican el Islam, creo que pudiéramos tener un avance grande antes de que ese momento en que tengamos que enfrentarlos a ellos desde su perspectiva y sea un tiempo más difícil. Creo que Dios está con nosotros y no nos va a dejar solos. Dice, no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y si nosotros le pedimos que nos dé las herramientas
correctas, que nos guíe, nos dé su palabra clara para que podamos compartirla con ellos, sé que la palabra va a ser para lo que fue enviada, porque el Señor dice que su palabra nunca retorna atrás vacía. Así que nada, estamos en esta todos juntos y tenemos que continuar orando. Entonces sucedió que cuando Goliat el filisteo se levantó y se acercó a David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Primera de Samuel 17:48. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Así que, mis hermanos, espero que esto les haya ayudado a entender un poquito más sobre este tema. Traigo estos temas porque son cosas que normalmente no se discuten dentro de muchas iglesias y pues solamente quiero compartirlas, como dije, darle información que usted puede leerlas, usted puede estudiarlas y esto usted lo puede encontrar en el internet y si usted se prepara y lee y busca cómo poder evangelizar a los musulmanes, entonces cada día estaremos más listos para enfrentar esta batalla. Así que, si, como dije, si usted tiene alguna pregunta, si hay algo que usted quiere compartir, si quiere dar su punto de vista en cuanto a este aspecto, le exhorto a que deje un comentario o comuníquese con nosotros por el email. De verdad, nos ayuda un montón si usted escribe algo porque nos damos cuenta cuál es la necesidad del pueblo, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que están pensando. Y bueno, podemos tratar de proveer esa información que ustedes necesitan o buscarle dónde pueden conseguir esta información. Les puedo compartir lo que yo tengo para que lo puedan tener todo. Eso, algunas de estas cosas yo las reduzco. La mayoría son traducidas, pero de todas maneras no tengo problema en compartirlas porque la persona de quien la consigo ha puesto esto disponible en el internet de gratis para que usted pueda beneficiarse de todo eso. Sus libros también están ahí gratis. Así que nada, Dios los bendiga y será hasta la próxima en Difficult Times.